Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2018-2019. En este cuarto vídeo vamos a ver de la pregunta 61 a la 85, así que empecemos. En la siguiente pregunta nos piden el manejo de una paciente con infección urinaria por pseudomonas, lo cual es típico, como vemos, de pacientes oncológicos hospitalizados, etc. La cefotaxima es una cefalosporina de tercera generación. Sin embargo, el único fármaco de este grupo que tiene acción anti-pseudomona es la ceftazidima. Por lo tanto, la opción 1 es falsa. Lo mismo sucede con la opción 2, pues el ertapenem es el único carbapenémico sin actividad frente a pseudomonas. El cotrimoxazol de la opción 4 tampoco está entre los fármacos antipseudomónicos. Así que la opción a marcar sería la 3. A continuación os dejo una tabla con los fármacos antipseudomónicos que tenemos a día de hoy. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con infección por Staph aureus con positividad al gen MECA. Este gen codifica la PBP2A. Recordemos que las PBP son Penicillin Binding Proteins, es decir, proteínas que se unen a la penicilina. Por lo tanto, cambios en la estructura de estas proteínas y en su afinidad a la penicilina pueden crear resistencias a los betalactámicos. Es lo que ocurre con la PBP2A, producida por las cepas de Staph aureus MECA positivas. Los únicos betalactámicos que son activos frente a los Staph aureus productores de PBP2A son algunas cefalosporinas nuevas, como la ceftarolina y ceftobiprole. Por lo tanto, la opción correcta es la 2. Por otro lado, os comento que las PBP1A, 2B y 2X son producidas por distintas cepas de estreptococos como mecanismo de resistencia. Por último, os recuerdo que la mutación de las PBP es un mecanismo de resistencia a antibióticos diferente a la producción de betalactamasas, que son enzimas que hidrolizan y por tanto destruyen la estructura proteica de los betalactámicos. La producción de betalactamasas no es propia ni de los estafilococos ni de los estreptococos, sino de organismos gram negativos. En la siguiente pregunta nos piden cuál de las siguientes enfermedades infecciosas no se transmite mediante vector, siendo la opción que hay que marcar la 1. Coxiella burnetii es el microorganismo responsable de la fiebre Q y se adquiere por inhalación de aerosoles de material infectado del parto de animales o por ingestión de productos lácteos. La fiebre Q aguda puede ser asintomática o asemejar una gripe y en algunos casos cursa con neumonitis o incluso como hepatitis granulomatosa febril. La fase crónica de la fiebre Q consiste en endocarditis con hemocultivos negativos. Por otro lado, Rickettsia connori, el microorganismo de la opción 2, es responsable de la fiebre exantemática mediterránea y se transmite mediante la garrapata del perro, conocida como Rhipicephalus sanguineus. Los pacientes desarrollarán una mancha negra en el lugar de inoculación y un exantema maculopapuloso que característicamente afecta a palmas y plantas. Borrelia burgdorferi, el microorganismo de la opción 3, ocasiona la enfermedad de Lyme y se transmite por garrapatas duras del género Ixodes. Los pacientes desarrollan una lesión cutánea eritematosa de aspecto anular que se expande, conocida como eritema migratorio, para después de semanas o meses presentar manifestaciones cardíacas, neurológicas o articulares. Yersinia pestis, el microorganismo de la opción 4, es responsable de la peste que se transmite por las pulgas de las ratas y pequeños roedores, en concreto Xenopsila cheopis. A continuación, os dejo 3 tablas en las que he agrupado la mayoría de infecciones bacterianas que se pueden adquirir por contacto con animales y por tanto son consideradas zoonosis o bien no tienen reservorio animal, pero se pueden adquirir mediante vectores. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que sufre una pérdida brusca de conciencia mientras estaba sentado. Le realizan un electro en el que se constata un bloqueo auriculoventricular grado 2 Movitz tipo 2. Por lo tanto, lo lógico es implantarle un marcapasos, siempre y cuando no existan causas reversibles del bloqueo. En este sentido, recordemos
que los bloqueos que siempre tienen indicación de marcapasos son los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo 2, los de tercer grado y el bloqueo alternante de rama. El resto de bloqueos auriculoventriculares, así como la disfunción sinusal, solo necesitarán marcapasos cuando existan síntomas secundarios a la bradicardia, como síncopes o mareos. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre con probable insuficiencia cardíaca izquierda, y entre las opciones nos encontramos 4 causas de miocardiopatías, así que antes de nada vamos a repasarlas. La miocardiopatía hipertrófica es aquella en la que el miocardio se encuentra engrosado sin causa aparente, como puede ser una sobrecarga hemodinámica como la propia de la hipertensión arterial o por otras causas como una cardiopatía estructural. Dicho engrosamiento del miocardio reduce el volumen ventricular y por tanto causa un fallo diastólico. Luego está la miocardiopatía dilatada, que consiste en el aumento del volumen del ventrículo por disfunción del miocardio, que pierde su contractilidad y por tanto su función de bombear sangre, en ausencia de hipertensión arterial o enfermedad coronaria. Por último está la miocardiopatía restrictiva, que es la menos común de las miocardiopatías. En ella existe una rigidez en el miocardio y una limitación en su capacidad de estirarse durante la diástole. Entonces, volviendo a la pregunta 65, si nos fijamos, nos están hablando de un fallo diastólico, pues nos mencionan que la función sistólica es normal y que existe elevación de las presiones telediastólicas de ambos ventrículos. Eso nos dice que debemos estar en una miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, pero no dilatada. Si además nos fijamos en que los volúmenes ventriculares son normales, lo más probable es que estemos ante una miocardiopatía restrictiva. Tanto la amiloidosis como la endocarditis de Loeffler como la hemocromatosis son causas de miocardiopatía restrictiva. En cambio, la miocardiopatía enólica de la opción 3 sería un caso de miocardiopatía dilatada. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST de 30 minutos de duración, por lo que está indicado una intervención coronaria percutánea lo antes posible y sin esperar a otras pruebas. Por lo tanto, la opción 2 es falsa y es la que debemos marcar. La pregunta, como vemos, es fácil, pero aprovechemos para repasar el manejo del SCACEST. En esta diapositiva he recogido las indicaciones a día de hoy de la angiodisplasia y la fibrinolisis. En esta otra diapositiva he recogido las indicaciones de los nuevos antiagregantes, pues la opción 1 nos mencionaba el ticagrelor. Os recuerdo que antes la doble antiagregación se hacía con aspirina más clopidogrel. Sin embargo, el clopidogrel tiene una gran variabilidad de respuesta, un inicio de acción lento a pesar de dosis altas de carga y una absorción impredecible, lo que ha desembocado en la necesidad de utilizar inhibidores de P2Y12 mejores, como el prasugrel y el ticagrelor. Tras un SCACEST, se recomienda mantener el tratamiento de doble antiagregación plaquetaria, en principio durante 12 meses, independientemente del tipo de revascularización aplicada o el tipo de stent usado. Por último, aquí os dejo el manejo completo del SCACEST. Como podéis ver, el oxígeno solo está indicado en caso de insuficiencia respiratoria. En la siguiente pregunta nos piden las indicaciones y contraindicaciones del balón de contrapulsación aórtico. El balón de contrapulsación intraaórtico es un dispositivo de asistencia mecánica circulatoria de corta duración. El balón se inserta percutáneamente mediante catéter vía la arteria femoral y se coloca en la aorta descendente. El balón está diseñado para inflarse durante la diástole y desinflarse durante la sístole, aumentando la perfusión coronaria durante la diástole y disminuyendo la poscarga durante la sístole. Durante este proceso se moviliza un volumen de sangre que consigue aumentar el gasto cardíaco en hasta 1 litro por minuto, mejorando asimismo el flujo renal. Sin embargo, al desinflarse en la sístole, no solo moviliza sangre hacia adelante, sino también hacia atrás, y esto crea una mayor regurgitación en casos de insuficiencia aórtica,
Por lo tanto, la opción 1 se considera una contraindicación y sería la opción a marcar. Un aneurisma o una disección aórtica serían otras dos contraindicaciones a la hora de implantar un balón de contrapulsación intraaórtico. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la afirmación correcta sobre la hipertensión arterial, así que vayamos opción por opción. Es difícil equivocarse con la opción 1, pero esta opción es falsa. El principal factor responsable del desarrollo de hipertensión arterial es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y no el sistema nervioso simpático. Esto tiene sentido si caemos en la cuenta de que para el tratamiento de la hipertensión arterial, tanto los IECA como los SARA-2 son más utilizados que los beta-bloqueantes, que a día de hoy han quedado relegados a segunda línea. La cierta es la opción 2, que nos dice que entre los cambios estructurales de la hipertensión arterial se encuentran la hipertrofia de la capa media de las arteriolas y la rigidez de las grandes arterias. La opción 3 es falsa, porque la forma más frecuente de presentación de la hipertensión arterial en ancianos es la hipertensión sistólica aislada, pero no en jóvenes o adultos. La opción 4 es incorrecta. La disfunción endotelial por desequilibrio en la producción de sustancias vasodilatadoras y antiinflamatorias y sustancias vasoconstrictoras o proinflamatorias sí parece ser un desencadenante de la hipertensión arterial y no existen nuevas hipótesis que pongan en duda este planteamiento. En la siguiente pregunta tenemos una mujer de 80 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal crónica, que presenta disnea de mínimos esfuerzos, taquicardia y taquipnea, crepitantes bilaterales y edemas en miembros inferiores. Todo ello nos indica una descompensación de insuficiencia cardíaca con edema pulmonar. Nos piden la falsa, así que habría que marcar la opción 2. Pues, aunque la obesidad puede alterar los valores de BNP, sus valores se encuentran elevados prácticamente siempre en la insuficiencia cardíaca. La opción 3 es cierta porque obviamente es importante monitorizar la función renal, más aún si la paciente ya tenía una insuficiencia renal de base. Lo que dice la opción 4 de que una apnea del sueño podría ser un agravante de este cuadro también es cierto. Por último, la oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina de la opción 1 forman parte del manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva aguda. El tratamiento de este cuadro podría resumirse con el acrónimo MOVIDA, como podéis ver en esta diapositiva. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa, así que vayamos opción por opción. En la opción 1 nos hablan del desdoblamiento de los ruidos cardíacos. Sería conveniente que repasáramos las diferentes situaciones en las que se pueden desdoblar el primero o segundo ruido cardíacos. En el caso de la estenosis aórtica severa, existe una obstrucción al flujo de salida ventricular izquierdo que hace que la válvula aórtica se cierre más tarde que la pulmonar, lo que es más evidente durante la expiración. Normalmente es la aórtica la que se cierra antes, así que a este desdoblamiento lo consideramos paradójico. Pasamos ahora a la opción 2, que también es cierta, que nos dice que en la insuficiencia aórtica grave se puede auscultar un soplo mesodiastólico de baja tonalidad en el foco mitral, es decir, el llamado soplo de Austin-Flint. Os recuerdo que mesodiastólico significa que se oye en mitad de la diástole. En cuanto a la opción 3, que dice que en el mixoma auricular se puede auscultar un ruido diastólico de tonalidad grave que se aprecia de forma intermitente en algunas posturas, también es cierta. La opción falsa es la opción 4, pues el roce pericárdico propio de la pericarditis aguda se oye en borde external izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante al final de la expiración. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con hipoperfusión tisular, es decir, en shock, y nos preguntan en qué tipo de shock se encuentra. Teniendo en cuenta que tiene un índice cardíaco por debajo de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado, ya sabemos que tiene un gasto cardíaco bajo.
Además, la presión capilar pulmonar, que nos da una medida indirecta de la presión de llenado de la aurícula izquierda, es mayor de 18 milímetros de mercurio. Es decir, la sangre se está acumulando en el corazón porque el corazón no la puede bombear eficazmente. Por lo tanto, podemos determinar que estamos ante una disfunción cardíaca y la respuesta correcta es la 1. Es cierto que nos dan también la resistencia vascular sistémica, pero saber que este valor se considera alto cuando supera las 900 dinas por metro cuadrado es difícil. Por último, os dejo aquí una tabla para diferenciar todos los tipos de shock. Como podéis ver, la presión capilar pulmonar, es decir, la PCP, solo se encuentra elevada en el shock cardiogénico y en el obstructivo, los cuales habría que distinguir más por la clínica y exploraciones complementarias que por la situación del paciente. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa sobre las prótesis mecánicas. La opción 1 es cierta. Las prótesis mecánicas son más trombogénicas y por lo tanto necesitan tratamiento indefinido con anticoagulantes orales. La opción 2 es falsa, puesto que a pacientes mayores de 70 años, para ahorrarles la anticoagulación, se les suele implantar válvulas biológicas. La opción 3 es cierta. La ventaja de las prótesis mecánicas es su durabilidad y por tanto se suelen usar en menores de 60 años. En la siguiente pregunta nos piden el diagnóstico de un adulto joven que desarrolla pápulas de disposición arciforme asintomáticas en el dorso de la mano. Nos comentan que en la biopsia se ve necrobiosis de colágeno. La opción correcta es la 4. Granuloma anular. Esta enfermedad suele ser autolimitada, así que en principio no necesita tratamiento. La siguiente pregunta es un caso clínico lioso en el que es muy importante no perderse. Fijémonos en el cuadro clínico y olvidemos los datos epidemiológicos por el momento. Estamos ante una mujer joven con fiebre y malestar general que ha desarrollado un exantema generalizado, con edema facial, adenopatías, eosinofilia y discreto aumento de transaminasas. Todos estos datos encajan con el diagnóstico de DRESS. Si recordamos ahora los datos epidemiológicos, podremos darnos cuenta de que la paciente estaba tomando minociclina, es decir, un antibiótico, desde hacía un mes. He usado esta tabla para mostraros el DRESS porque su principal diagnóstico diferencial es el espectro síndrome Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, un cuadro que también es muy preguntado en el MIR. Por último, mencionar que la opción 1 nos hablaba del Coxsackie B4. Sin embargo, la enfermedad mano-pie-boca no tiene afectación sistémica y estaría causada en todo caso por los Coxsackie del grupo A. Los Coxsackie del grupo B son los que están relacionados con la pericarditis. En la siguiente pregunta nos piden el tipo de hernia más frecuente, siendo la opción correcta la 2. Las hernias inguinales son las más frecuentes y dentro de ellas las más frecuentes son las hernias inguinales indirectas, que protruyen a través del orificio inguinal profundo. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. La ictericia es, junto con la coluria, acolia y prurito, las formas clínicas de presentación de una colestasis. Le realizan una ecografía y encuentran colecistitis aguda, que parece haber dilatado la vía biliar. Es decir, parece que ha causado coledocolitiasis. Si a esto le sumamos que la paciente tiene fiebre, significa que estamos ante una colangitis aguda, cuyo tratamiento es CPRE más antibiótico terapia, por lo que la opción correcta es la 4. La CPRE nos permite realizar una esfinterotomía del esfínter de Oddi con extracción de los cálculos que se encuentran inflamando la vía biliar. En la siguiente diapositiva os dejo lo más importante de las enfermedades de la vesícula biliar y vías biliares. En la siguiente pregunta nos piden el parámetro de los siguientes que no es evaluado por el índice pronóstico MELD, siendo la opción a marcar la 1.
Pues los parámetros que se evalúan en el MELT son el INR, creatinina y la bilirrubina. Aquellos pacientes que tengan una puntuación de 15 o más serán candidatos a trasplante hepático, priorizando en la lista de espera a aquellos con mayor puntuación. Aprovecho para recordar que los pacientes con insuficiencia hepática aguda son los que tienen prioridad absoluta, recibiendo el primer donante de hígado que aparezca. Recuerdo también que existe otra forma de valorar el pronóstico en pacientes con cirrosis. Estoy hablando de la puntuación de Child-Pugh, que os dejo recogida en esta tabla. En la siguiente pregunta nos piden la causa más frecuente de hepatotoxicidad de nuestro medio, siendo la opción correcta la 3, amoxicilina clavulánico. Esto es debido a su amplio uso, es decir, aunque la isoniazida tiene mayor potencial hepatotóxico, su menor utilización en nuestro medio hace que este fármaco sea responsable de menos casos de hepatitis. Por último, os recuerdo que la toxicidad hepática de los fármacos puede tener un patrón predominantemente de citolisis o colestásico, o ambos, como podéis ver en este diagrama. En la siguiente pregunta nos presentan un varón joven con colitis ulcerosa que acude por dolor en hipocondrio derecho y patrón colestásico, es decir, aumento de la bilirrubina directa, fosfatasa alcalina y GGT. Todo ello hace muy probable el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. Os recuerdo que esta enfermedad es factor de riesgo de colangiocarcinoma y en ella podemos encontrar elevados los anticuerpos P-ANCA. Se puede realizar el diagnóstico por colangiografía mediante resonancia. El tratamiento puede ser sintomático para el dolor y prurito o requerir antibiótico-terapia y CPRE en caso de que se complique como colangitis infecciosa. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer de mediana edad que presenta dificultad para la ingesta. Le realizan una gastroscopia en la que se observan restos alimentarios. El diagnóstico más probable es acalasia, así que la opción correcta es la 3, que nos dice que la paciente presenta aperistalsis de cuerpo esofágico y esfínter esofágico inferior hipertenso en el estudio manométrico. El tratamiento puede ser endoscópico, como la inyección de toxina botulínica o la dilatación neumática, o quirúrgico, como la miotomía laparoscópica de Heller, que normalmente va asociada a una funduplicatura parcial. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre con gastritis crónica con marcada atrofia del cuerpo gástrico, metaplasia intestinal y focos de microcarcinoide, y nos piden que marquemos la opción correcta. Antes de nada tenemos que aclarar que los tumores carcinoides gástricos, que se originan en células similares a las enterocromafines, también llamadas ECL por sus siglas en inglés, son tumores poco frecuentes que se desarrollan dentro de la mucosa gástrica. Los tumores carcinoides gástricos tipo 1, que son los más frecuentes, se asocian a hipergastrinemia secundaria a gastritis crónica atrófica y anemia perniciosa. Se cree que la atrofia gástrica, que conlleva una hipocloridria grave, causa una hiperplasia reactiva de las células G en el antro y que esto puede causar una hiperplasia de células ECL y eventualmente un tumor carcinoide gástrico. Dado que se trata de tumores con baja agresividad y capacidad metastásica, una opción terapéutica razonable es hacer lo que nos dice la opción 3. Es decir, hacer una gastrectomía distal para eliminar el antro y por tanto también las células G, que son las que estimulan las células ECL. En cuanto al resto de opciones, la 1 es falsa porque en esta entidad existe hipergastrinemia, no hipogastrinemia. La opción 2 es falsa porque los pacientes con metaplasia intestinal se manejan con endoscopias periódicas, no necesitando de entrada una gastrectomía. La opción 4 es la más difícil de descartar. Sabemos que la somatostatina se utiliza para la clínica del síndrome carcinoide, pero su utilidad en los tumores carcinoides gástricos es incierta. La siguiente pregunta es muy fácil.
a diferencia del anterior. Nos presentan una mujer con melenas e inestabilidad hemodinámica, así que lo primero que habrá que hacer será canalizar una, o mejor aún, dos vías periféricas de grueso calibre para reponer volumen, además de obtener una analítica de urgencia. No podemos realizar endoscopias u otras pruebas diagnósticas hasta que no estabilicemos a la paciente. La siguiente es una pregunta complicada. Nos presentan un viajero de 40 años que presenta diarrea y cuyo médico le prescribe una quinolona y nos preguntan por la finalidad de la quinolona. La opción correcta es la 1, que nos dice que la finalidad es acortar la duración de la diarrea y de los síntomas que puedan estar asociados. Aprovecho para recordar que entre los microorganismos más frecuentemente implicados en la diarrea de viajeros se encuentran E. coli enterotoxigénica, Salmonella y Shigella. La antibioticoterapia no está recomendada de forma sistemática, pero puede usarse en pacientes en los que la diarrea asocie fiebre alta o afectación del estado general, en cuyo caso se puede usar ciprofloxacino, acitromicina o rifaximina. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta sobre el síndrome diarreico, siendo la opción a marcar la 1. La presencia de sangre en heces puede verse no solo en infecciones, sino también en cuadros como la enfermedad inflamatoria intestinal o la colitis isquémica. Lo mismo ocurre con la fiebre, que también puede ocurrir en otras entidades. La opción 2 es cierta. La diarrea osmótica suele autolimitarse después de un ayuno de 48 horas, pues está causada precisamente por la ingesta de solutos no absorbibles pero osmóticamente activos que atraen líquido hacia la luz intestinal. La opción 3 es cierta. La diarrea secretora se caracteriza por heces voluminosas y acuosas, con gradiente de la osmolaridad entre las heces y el plasma pequeño, pues en la diarrea secretora lo que existe es una alteración del intercambio de líquidos y electrolitos en la mucosa intestinal. La opción 4 también es cierta. La diarrea motora por hiperperistaltismo suele interpretarse como una respuesta fisiológica del intestino frente a diversas agresiones. En la siguiente pregunta nos piden que expliquemos la relación entre diabetes y cáncer de páncreas, siendo correcta la opción 2, que nos dice que la diabetes está presente en 1/3 de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado, y en muchos de ellos es de instauración reciente. Es decir, la afectación pancreática de los adenocarcinomas pancreáticos es factor de riesgo del desarrollo de diabetes. La opción 1 es falsa, pues lo contrario no es cierto. Es decir, la diabetes no es un factor de riesgo establecido para el desarrollo de adenocarcinoma de páncreas. En cuanto a la opción 4, es un poco dudosa, pues no es infrecuente que la diabetes mellitus se resuelva tras la resección del tumor pancreático. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.